cliente algo que necesita y algo que la gente te agradece, luego la motivación es muy difícil. La motivación va a ser difícil, casi imposible, el resultado va a ser tendiendo a cero y además no llegas. O sea, eso es hacer una actividad que sabes que estamos cumpliendo estrictamente lo que el papel nos pide, pero sabes que no va a hacer nada. Y eso es un poco triste. Pues sí. Sí. Yo recuerdo una anécdota, bueno, unas cosas que cuenta nuestro buen amigo Antonio Alfonso cuando da cursos de liderazgo, y tenía un poco relación con todo esto. Él siempre cuenta de que, imagínate, qué diferencia puede haber si tú, por ejemplo, como profesional de la seguridad de salud, llegas a lo que decía Salva, ¿no? A hacer la evaluación de riesgos, llegas allí, no avises a nadie, vas con tu bloc de notas, tomas notas, no dices nada a nadie y te vas, ¿no? ¿Qué mensaje llega aquí, no? O un segundo mensaje que podría ser, oye, pues una semana antes les mandas un cuadernito, oye, mira, vengo a hacer la evaluación de riesgos y para nosotros, para mí, es un tema importante que vosotros colaboráis en la misma, ¿no? He preparado esta guía para que sirva de ayuda a la hora de pensar y preparar un listado de condiciones o situaciones de peligro que consideréis vosotros que existen en vuestro puesto. Además, que estiméis qué valoración, por ejemplo, puntuando del 1 al 5, qué consecuencias podría tener este riesgo, e incluso cuántas veces creéis que podría ocurrir, ¿no? Además, el día que llegas allí, pues vas comentando con todos el documento, o sea, no te lo quedas y ya está, sino que lo comentas o discutes, sacas más información, etcétera, etcétera, e incluso que los trabajadores vean como su propio jefe también saca una de estas hojas que también se ha trabajado y habla de esto también con el técnico. Que es la misma operación, pero hecha de dos formas distintas, que no tienen absolutamente nada que ver, y que al final, como dices tú, pues es un tema de que te genera que la gente se acuerde de ti cuando vayas a la planta otra vez. Hostia, este es aquel que nos dio la oportunidad de participar, ¿no? Pero yo os quería hacer una pregunta al respecto. Es evidente que este enfoque es bueno, sobre todo, para el profesional, pero también es bueno para la prevención y para la empresa, ¿verdad? Pero, ¿no creéis que a veces hacer esto es mucho más complicado que quedarse en lo de siempre, trabajar con el PowerPoint y hacer las evaluaciones como si fueran simplemente una obligación? Que cambió el a veces por el siempre es más difícil. Siempre, Siempre es más difícil. Pero es que no nos podemos quedar nunca. Es decir, nosotros trabajamos y queremos ser buenos profesionales. Primera premisa de cualquiera. Eso implica trabajar. Eso implica... No podemos estar hablando, se dice mucho, ¿no? De la prevención del año cuando salió la ley, ¿no? Cuando salió el Real Decreto. Quien dice eso es como si hablamos de la prehistoria, ¿no? No puede ser. Tenemos que estar avanzando conforme a la sociedad, conforme a las exigencias de la propia sociedad. Me olvido de la ley, ¿eh? Sí. Me olvido de lo que necesitamos. Y el técnico necesita ir 3 pasos por delante. 3 pasos por delante, siempre tiene que ir por delante. Y para eso tiene, lo primero, abrir la mente. Técnico que se acomode en el papel, en el recibir de EPIs y demás, ese al final es un pisapapeles, con todos los respetos, por supuesto, pero es así. Hay que abrir la mente para quién es nuestro cliente. Pensemos, haciendo una analogía un poco, funcionamos como médicos, ¿eh? Nuestra misión es la salud de una persona. Y lo hacemos en un equipo multidisciplinar de profesiones buscando lo mismo. Y eso es lo que tenemos que tener claro. A veces no. Siempre tiene que ir el técnico por delante y siempre tiene que ir abierto a la necesidad real que va a tener el trabajador. Sí, de todas formas, a ver, yo creo que es más fácil, como decía Joaquín, a veces o siempre, como dices tú, hacerlo de otra forma. Pero yo creo que si lo que buscamos es efectividad de lo que nosotros hacemos y dejar y crear ese respeto en los demás, de momento te calan cuando vas con un PowerPoint y más hoy en día ya a pasar a cubrir el expediente. Es decir, chico, déjame que te firme y no me calientes la cabeza. Te pueden decir perfectamente de una forma respetuosa, pero honrada. Es decir, oye, ya está, ¿no? Pero si lo que quieres hacer mella y si lo que quieres hacer seguridad y salud efectiva,
yo creo que las 2 horas que le vas a dedicar a la formación, las 2 horas que le vas a dedicar a una evaluación o las 2 horas que le vas a dedicar a hacer cualquier medición o cualquier etiquetado de una estantería, lo que sea, me da igual. Si lo haces con la gente y lo haces de forma práctica, el resultado es totalmente. Radicalmente. Y, a ver, y es más difícil a lo mejor porque estamos acostumbrados a hacerlo de una determinada forma y lo que tenemos que salir ahí un poco de nuestra zona de confort y decir, a ver, ¿cómo hago una formación de productos químicos? Oye, pues vamos al almacén de químicos. Claramente. No sé, y le voy a repartir etiquetas a la gente y que empiecen a identificar. Y no sé, estamos hablando mucho de formación, pero quizás sea una de las actividades a las que dedicamos más tiempo la gente de prevención. Y donde la gente se queda con tu implicación. Porque Efectivamente. la ven de una forma directa y clara, ¿no? Sí, yo me acuerdo que Ignacio me decía, oye, yo me contabas un curso sobre maquinaria para romper, no quiero decir la marca. Sí. Di tú la palabra técnica que tú lo sabes. Digo, bueno, era una formación, bueno, sobre martillos percutores y sobre equipos de corte. Y los trabajadores, cuando se les convocaba, decían, incluso al formador especializado le decía, si yo llevo 15 años picando, tú o usted, ¿qué me va a enseñar, no? Y el formador, que ya tiene sus tablas, los ponías a picar y lo primero que decía es, mal. Y el otro iba cambiando la cara, mal. El otro iba cambiando la cara, ¿no? Hasta que en un momento se quedaba parado y le digo, hazlo, por favor, como yo te he dicho. Y en 2 minutos había hecho lo que en 15 no había llegado, ¿no? Y en ese momento, casi el 100% de los trabajadores decía, pues tiene usted razón y yo estaba equivocado. Y no sabéis cómo hablan de esa formación y de ese formador y de esa metodología. Bueno, era algo que teníamos todos delante y lo podíamos haber aplicado. Porque tenéis las máquinas en la casa. Exactamente. Tenéis sitio donde picar en la casa. Simplemente era que darle la vuelta a esa formación de romper pavimento, ¿no? Y además en algo que afecta directamente al esfuerzo, al cansancio, a la seguridad. Porque si tiran muchas horas al cabo del año usando esas herramientas, bueno, pues que son pesadas, ¿no? En el trabajo. Oye, Ignacio, una cosa. Estamos hablando de salir de la zona de confort, que sí, o sea, que es súper importante, pero también es verdad que muchas veces yo he conocido gente que queriendo salir de esta zona de confort tampoco lo tiene fácil, a nivel de empresa, a nivel de superiores, etcétera, etcétera, que no les dejan según cómo trabajar de esta forma porque les dejan muy poco tiempo, porque no se puede hacer en abierto, hablo otra vez de formación. También les pasa estas cosas, ¿no? Sí, a ver, está clarísimo que cada uno en su situación lo tendrá más fácil o más difícil. Pero yo me voy estoy pensando ahora mismo en el técnico de prevención, de seguridad, el más monótono, el que se dedica a dar cursos de gente que no tiene ningún contacto posterior con ellos. Da igual. Siempre hay un margen grandísimo, aunque no lo veamos, hay un margen grandísimo para conectar con el trabajador. Pues seguimos con el ejemplo de la manipulación manual de carga, desde poner a todos a hacer lo que hago yo en mi empresa, lo que hace el de la derecha en su empresa, lo que hace el de la izquierda en su empresa, dándole participación, haciendo que sean ellos los que lleguen a la conclusión, en vez de decirlo tú. ¿Es más fácil? No, es más difícil, pero te aseguro que el resultado merece la pena, ¿eh? Merece la pena y además, a la larga, vamos a crear cultura, que es otro de los grandes objetivos que tenemos. Claro. Sí. Yo he estado en el despacho de Ignacio y alrededor de la mesa de Ignacio te encuentras tuberías. Sí. Un día me encontré una tubería muy grande y dice, no, es que he pasado por una obra que no era nuestra y tenían un resto allí. Me la han prestado. Y se lo he pedido y me la han prestado. Todo lleno de herramientas porque es esa forma de hacer práctica la prevención, ¿no? Llevar todo el material incorporado. En vez de llevar un PowerPoint, llevar una tubería, sí, una rotaflex, un soplete. Bueno, de hecho he tenido ya algún susto porque para hacer una práctica llevo un soplete y alguna vez en el aeropuerto han tenido a bien guardármelo hasta el día siguiente y cogerlo porque no te das cuenta y lo metes. Y sí, me han parado muchas veces en el aeropuerto. ¿Esto usted lleva qué es? Tú no llevas una mochila, llevas una carretilla, ¿no? Bueno, llevo un trozo en la maleta que es un arcón más que una maleta, sí.
A mí me gustaría que antes de terminar, si puede Sí. ser, aprovechando que tenemos aquí a Ignacio, nos diera algunos consejos desde su experiencia para que la gente que está escuchando este podcast y diga, yo también quiero salir de esta monotonía y quiero tener esta autoestima y quiero trabajar de esta forma, ¿cómo se puede llegar a conseguir? Ya sé que es un tema de pasión porque a ti se te nota a la legua, pero ¿tú crees que desde tu experiencia los puedes decir alguna cosa para que salgan de esta zona de confort, que digamos? Pues mira, yo aplico dos cosas, ¿no? Muy concretas. Una que sería más empírica, que es tener claro que tenemos que abrir nuestra mente, tenemos que, la perspectiva de lo que voy a tener en el mañana, tengo que abrirlo, tengo que tener una visión más amplia, ¿vale? Y después, siempre recuerdo algo que con compañeros antiguos del cole hemos hablado, ¿no? Muchas veces a un profesor lo recuerdas por un detalle, de otros solo nos acordamos de su nombre. Sí. Pero hay otras personas que han pasado, hablo de la infancia, que a lo mejor fue una limpiadora o el bedel o el que tocaba la campana y te dejaron el pozo. Y cuando hablas con otros compañeros de ellos es cuando empieza a salir todo lo bueno que aprendiste. Pues yo creo que eso lo tenemos que tener todos en mente. Nosotros, el técnico, cada vez que hace una tarea, una actividad, Una interacción. una interacción con los trabajadores, que a lo mejor tú no te enteras, pero dejan pozo, tú te quedas en el recuerdo de esa persona. Es decir, la clave está un poco en cómo lo haces para que Sí. impacte y esa persona cambie su forma de abordar la seguridad Si salud. además tienes después la suerte de verificarlo, la autoestima, que tú llegas a un sitio y ves cómo ha cambiado todo y tú sabes a ciencia cierta que tú has contribuido a eso, te vas de allí hinchado. Sí. Siendo Superman. Sí. Claro. Muy bien. Oye, pues muchas gracias por tus consejos, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Lo dejamos aquí ya, no? Sí, va siendo hora, ¿no? Bueno. A partir de los 20 minutos el podcast empieza a ser un poco... Es como estirarlo, ¿no? Bueno, Ignacio, muchísimas gracias. Un placer tenerte aquí. Y nos vemos en una semana. Seguro. En breve, seguro. Por ahí, por los trenes. ¿Vale? Sí, señor. Joaquín. Gracias, Joaquín. Gracias. Venga, oye, pues como seguimos la semana próxima con más podcast y más ideas, más a ver si encontramos también más invitados que así nos aligeren un poco el trabajo, que estos días vamos muy a tope. Bueno, agradecer como siempre el apoyo de Perla Innovación y nos vemos otro día. Un saludo. Venga, un saludo, gracias. Hasta aquí Visión Cero, el podcast para compartir conocimiento y reflexión sobre seguridad y salud en el trabajo.